CXO Community. CXO Community. Porque, como lo sabe el doctor Rulicki, uno puede imaginar cosas, es decir, creerse realmente lo que está diciendo y actuar gestualmente en consecuencia. Sí, ser convincente. Exactamente. Eso es precisamente el comportamiento falaz. Quienes ponen en escena una actitud, y no solo no verbal, sino verbal, una combinación verbal y no verbal, que nos convence de sus intenciones positivas hacia nosotros, cuando lo que realmente desean es beneficiarse a costa nuestra. Ese es el comportamiento falaz del cual voy a analizar, si me permitís, algunos ejemplos. Voy a explicar cuáles son algunos de los fundamentos de la ciencia de la comunicación no verbal para estar más atentos a los indicios que nos indican que estamos en presencia de personas de las cuales nos debemos cuidar, sin necesidad de que sean asesinos seriales. En la vida cotidiana, ¿quién no ha tenido relaciones comerciales, por ejemplo, con personas que han obtenido un beneficio a costa nuestra de una manera que no pudimos prever? O empleados que han actuado malversando fondos o que han engañado en términos de hacerse los enfermos cuando no lo han estado para no ir a trabajar o cuestiones por el estilo. Todo eso es posible detectar a través de patrones verbales y no verbales de comportamiento. En principio sí, en principio hay indicios a los cuales podemos aprender a estar más atentos, y el fundamento de estos indicios es el correcto conocimiento de cómo se expresan las emociones a través de las expresiones faciales. Esto es algo que comenzó con Darwin. Charles Darwin, en 1872, publica una obra llamada La expresión de las emociones en el hombre y los animales. Dado que hay un conjunto de emociones que son llamadas básicas porque son compartidas por todos los seres humanos e incluso por muchas especies de mamíferos, sobre todo el resto de los primates, o sea, los monos, estas emociones que son universales tienen un componente genético. Hay un programa genético, hay una herencia biológica que hace que ciertas emociones sean expresadas a través del movimiento de músculos específicos del rostro que producen una reconocible expresión facial de esa emoción. Reconocible hasta cierto punto. ¿Por qué? Si bien todos, cuando podemos observar una foto, nos damos cuenta de qué emoción está expresando esa persona, en términos generales, cuando estamos interactuando con los demás no resulta tan sencillo, porque hay otros estímulos. Lo que vamos a ver ahora son algunas fotografías, y a partir de esas fotografías voy a profundizar en algunos de estos principios de la ciencia de la comunicación no verbal, que, como les decía, fue iniciada por Charles Darwin. Tuvo un olvido durante unas cuantas décadas, recién reaparece en la década de 1940, y voy a mencionarlo como un homenaje a través de la obra del doctor David Efron, que era un argentino, quien en 1941 hace su tesis doctoral en la Universidad de Columbia, dirigido por un gran antropólogo que se llamó Franz Boas, que era además, un dato curioso, el hermano de Paloma Efron, más conocida como Blackie. Bueno, el hermano de Blackie, el doctor David Efron, argentino, nacido en Roche Pinat, una de las colonias de Barón Hirsch, en Entre Ríos, fue el fundador de los conceptos y métodos que han dado origen a la disciplina de la comunicación no verbal. Amigo personal del doctor Paul Ekman, asesor científico de la serie Lie to Me y principal autoridad del campo de la comunicación no verbal, específicamente del estudio de la expresión facial de las emociones, el doctor Ekman
lo que acabo de decir acerca del Dr. Efron es replicar las palabras del Dr. Ekman. Él lo considera realmente el fundador de los conceptos y métodos del campo. Luego, bueno, hay muchos otros desarrollos, pero vamos a entrar directamente, vamos a entrar al análisis de las primeras fotos. Si apagamos la luz un poco va a ser mejor. Yo me voy a parar, así utilizo aquel micrófono. Sí, perfecto. Bueno, va a ser más sencillo. ¿Cómo? Sí, la voy pasando. Si yo les pregunto a ustedes, ¿qué ven acá? ¿Qué emoción ven en esta persona? ¿Qué me dicen? Algunos han dicho alegría y alguien ha dicho que se trata de una sonrisa forzada. Parecería un gruñido. Sin ninguna duda, en la lectura de los gestos hay un cierto nivel de proyección y hay un cierto nivel de estereotipación en función de quién es el otro, si es conocido, si no es conocido, si es alguien a quien admiramos, si es alguien que por sus características raciales podemos tener prejuicios, si es mujer, si es hombre, si es una mujer hermosa o no lo es. Todas estas cuestiones afectan definitivamente nuestra capacidad de leer las emociones de los demás por lo que realmente son, es decir, por lo que realmente la persona está manifestando a través del movimiento involuntario de ciertos músculos faciales que son llamados fidedignos porque no pueden moverse a voluntad, a menos que estemos en presencia de un actor consumado, de un gran actor que se entrena para poder lograr ese movimiento de estos músculos fidedignos, o de un psicópata que también tiene la capacidad de poner en escena emociones que realmente no siente. Bien, ustedes han dicho diferentes cosas acerca de la emoción que esta persona está sintiendo. Algunos la decodificaron como una sonrisa de alegría y otros no. Vamos a ver los detalles que nos indican cuál es la verdadera emoción que siente. Observemos la boca. En una sonrisa de alegría genuina, la elevación de las comisuras es simétrica. El movimiento de los labios produce un efecto de simetría. ¿Vemos simetría? No. Vemos que el labio inferior está más hacia abajo en su extremo, como lo ven acá, sería en la derecha de la pantalla. ¿A qué les hace recordar que el labio inferior baje de esa manera? ¿Qué les sugiere? Una manera de conocer el significado de los gestos, que es muy práctica, es la mímica de los gestos. Si ustedes repiten el gesto, van a poder evocar la emoción que corresponde. Traten de llevar el labio inferior hacia abajo y al costado de esa manera. ¿Qué les evoca? No se ve. Bien. Por ahí va. Asco. Es un gesto similar al de la arcada, al previo al vómito. Por lo tanto hay asco. Y vamos a confirmar ese asco en la arruga al costado de la nariz. Se ve solo de un lado del rostro, porque cuando el movimiento muscular que expresa las emociones genuinas es abortado por la persona, porque ésta no quiere que los demás reconozcan lo que verdaderamente está sintiendo, suele ocurrir en forma microgestual, o sea, de manera muy rápida, muy veloz, y un gesto que normalmente se da de manera simétrica en ambos lados del rostro se produce solo de un lado del rostro. Por lo tanto, estamos en presencia, y vuelvo para atrás, y ahora la van a ver con otros ojos, de una sonrisa falsa de encubrimiento del asco. Asco disgusto. El asco es una emoción básica que nos proveyó la naturaleza
que nos proveyó la evolución para que seamos capaces de reconocer en forma muy rápida algún elemento que podría llegar a ser dañino para la salud, como un alimento en mal estado. Y, condicionados por esa evolución, nos alejemos rápidamente de esa fuente de estimulación. En las relaciones sociales de nuestras actividades profesionales, el asco emerge como una señal de disgusto, como una señal de fortísimo rechazo hacia el otro, hacia una idea, hacia algo que el otro representa. Algo muy interesante que dice el doctor Paul Ekman en uno de sus últimos libros, que reproduce sus conversaciones con el Dalai Lama, con quien está trabajando desde hace 11 años para buscar formas de producir mayor conciencia emocional en nosotros, en los seres humanos, es que en un análisis de los gestos de Osama Bin Laden, él notó una evolución del odio al asco. Empezó como odio, y cuando comete los atentados, lo que realmente sentía ya no era odio, sino asco, algo que está más allá de lo que el otro ni siquiera merece mi odio. El asco es de rechazo, no tengo nada que ver, es tan extraño y es tan ajeno que además puedo proceder sobre esa persona o sobre ese grupo humano de una manera incluso más inhumana que a partir del odio. El asco y el desprecio, y también la ira, forman parte de las emociones que representan el rechazo hacia los demás, hacia una idea o hacia lo que los otros representan o creen. Entonces vemos algo completamente distinto ya, a partir del reconocimiento de estos indicadores. Bien. Vamos a pasar a casos de nuestro país. Señor Bussi, gobernador Bussi, ¿tiene usted cuentas secretas en Suiza? Bien, este gesto tiene varios componentes, el gesto que está haciendo Bussi. ¿Qué notan? ¿Qué elementos notan que le llame la atención? El desvío de la mirada, el rictus de las comisuras de los labios llevados hacia abajo, y algo más. Las cejas que están elevadas. ¿Cómo están elevadas? ¿En forma arqueada o más bien recta? Eso es una diferencia. Las cejas arqueadas representan sorpresa. Las cejas rectas están en relación con el temor. Temor, por ejemplo, a ser descubierto. Temor, por ejemplo, a ser acusado injustamente. Cuando se ve el rostro de temor en un sospechoso, tenemos ambas posibilidades. Que la persona esté atemorizada por pensar, por creer que los demás no van a creer en su inocencia, o porque tiene miedo de ser descubierto en su mentira. Hay otro elemento importante en esta expresión. La boca está cerrada, las comisuras están hacia abajo. No lo están viendo porque el reconocimiento de la expresión facial de las emociones está condicionado por reglas culturales de interpretación que en muchos casos imponen un manto de obnubilación a nuestra percepción y no nos permite reconocerlo. No nos permite darnos cuenta, no nos permite siquiera percibir que existe un gesto, que existe algo que no es habitual, que existe una expresión emocional. ¿La hinchazón del labio? Exactamente. Eso es señal de qué emoción. Háganlo. De burla, ¿no? ¿no? Eso sería un autosilenciador, podría ser parte de eso, pero es más preciso. Lleven las comisuras hacia abajo e inflen la parte inferior del labio. Exacto, ira. Tenemos una combinación de emociones que ahora las entendemos en forma analítica. La primera impresión que les causó, ¿cuál fue?
¿Qué está haciendo? ¿Qué está comunicando? Le están preguntando, ¿tiene usted cuentas secretas en Suiza? Y hace este gesto. ¿Cómo? No sé. Exactamente, va por ahí. Se desentiende. Como decía Felipe Solá. ¿Cómo decía Felipe Solá? Se hace el boludo. Vamos a ver otros ejemplos argentinos y se van a dar cuenta de que existe un patrón, o por lo menos hipotéticamente podemos suponer que hay un patrón. Yo lo he encontrado, lo veo, hay que hacer muchos estudios para afirmar que algo que uno percibe es una verdad científica, pero en el estudio de los patrones idiosincrásicos, o sea, típicos del comportamiento no verbal de los argentinos, he encontrado que cuando las personas son confrontadas con una situación comprometida y hay buenas posibilidades de que estén involucradas, responden exagerando sus gestos de desentendimiento. El yo no tengo nada que ver, no sé, no me importa, no es asunto mío, no es mi responsabilidad. En otras palabras, el yo argentino. Vamos a ver cómo observamos las cejas, que podrían indicar cierto grado de temor, observamos la boca, que indica, mejor dicho, con total certeza, ira. Pero aparte, esta combinación de las cejas elevadas y las comisuras hacia abajo tienen que ver con un emblema específico. Emblema es una categoría gestual que determinó David Efron, este científico que yo les mencionaba. Él estableció 4 categorías básicas de actos no verbales. Los emblemas son aquellos actos más ligados a una identidad cultural. Es decir, que todos los miembros del mismo grupo cultural son capaces de decodificar sin problemas. Lo que pasa es que cuando se mezclan esos gestos con emociones o gestos que expresan diferentes estados cognitivos, se complica la identificación. Lo que quiero decir es que acá hay un gesto, hay un emblema, que ya vamos a ver cuál es. Vamos a pasar a otros ejemplos para ir encontrando estos patrones. Bueno, ahí vemos en detalle cómo se infla la parte que está dentro de la boca entre el labio y la encía. Y incluso podemos notar algo más que nos comunica ira, que es el adelantamiento de la mandíbula inferior, la proyección de la mandíbula inferior hacia adelante. Eso es un gesto de hostilidad. El emblema del que les estaba hablando es lo que se ha dado en llamar emblema de impotencia. Emblema de impotencia, que es un nombre, es el nombre que recibe en los Estados Unidos, que es un nombre un poco engañoso para nuestra cultura, porque debido a las reglas culturales de exhibición e interpretación de los gestos particulares de la cultura argentina, y es más, no solo de la Argentina, esto lo he podido observar también en Latinoamérica y en España, así que forma parte del complejo cultural, y en Italia, forma parte del complejo cultural que podríamos llamar mediterráneo, de las culturas mediterráneas. ¿Qué significa esto? Háganlo, fíjense que el labio inferior sale un poco hacia afuera, las cejas se elevan, como en el caso de Bussi, y las palmas se muestran girando las muñecas y encogiéndose de hombros. Ese es el gesto emblemático que significa que, y yo qué sé, yo no tengo nada que ver, ¿a mí qué me decís? Puede incluso indicar, a mí no me importa, yo no tengo nada que ver, en términos de desentendimiento, o en términos de impotencia, que es la manera en que más se usa en los Estados Unidos, nada puedo hacer. O sea, es mucho más probable que un norteamericano use este gesto con el significado de nada puedo hacer que no tengo nada que ver. O sea, no puedo hacer nada en esta situación, lo cual no significa que no tenga responsabilidad. No me estoy desentendiendo. En nuestro ámbito cultural, este emblema funciona principalmente para
manifestar el deseo de la persona de desentenderse de la situación. No hay ira en este caso, es simplemente desentendimiento e impotencia. Otro caso, ¿tiene usted algo que ver con el crimen de Cabezas, o sea, con el asesinato del fotógrafo Cabezas, el Gregorio Ríos, el guardaespaldas de Chabrán? ¿Ven la similitud en la posición de la boca, de los labios, el proyectar los labios hacia adelante? Nuevamente, ¿qué está diciendo? ¿Por qué me pregunta a mí? ¿Yo qué tengo que ver? Pero no lo está haciendo de una manera, en un nivel de intensidad normal y media, como haría una persona cuando contesta algo que no tiene gran importancia, sino que está sobreactuado, tiene un nivel expresivo muy intenso, está casi exagerado, es casi una mímica del gesto cuando expresa algo que no compromete a la persona, cuando es simplemente no puedo hacer, no sé, no entiendo, y el problema es menor. Cuando el problema es mayor y la persona es probable que esté verdaderamente involucrada, va a exagerar el gesto. ¿Por qué va a exagerar el gesto? ¿Por qué alguien produce un gesto exagerado? ¿Cómo? Claro, porque es un mecanismo inconsciente. En realidad se vuelve menos creíble. Pero el impulso es a poner en evidencia de la manera más ejemplificadora posible lo que quiere decir. Y de esa manera muestra que en realidad hay grandes posibilidades de que esté involucrado. La tensión mismo lo lleva a exagerar. La tensión lo lleva a exagerar, exactamente. Sí. Quedó bien ahí. Gracias. Nuevamente, ¿se acuerdan? No me acuerdo cuál fue el problema con la ministra de CIBE. No me acuerdo exactamente cuál fue el problema. ¿Cómo? Ah, esa era la Micheli, sí. Es casi infantil. Yo no fui. ¿Quién se comió todo el paquete de galletitas? Yo no fui. ¿Cómo? La gasté toda. Claro. No tengo nada que ver. Bien. No era testaferro de Menem, no había aparecido una causa como supuesta testaferro de bienes de Menem, cosas así. Yo no tengo nada que ver. ¿Qué pasó con las armas que fueron a Croacia? O sea, ¿sabe usted? La pregunta acá fue, ¿conocía usted el destino de esas armas? No, de ninguna manera. Cuando una persona afirma algo y al mismo tiempo se rasca, es señal de que duda de la veracidad de sus propias palabras. Tiene un pensamiento secundario que le informa que eso que está diciendo, o sea, no es completamente un psicópata. Si fuera un psicópata, no tendría gestos delatores. Ahora, hay grados. Porque si a partir de esta situación se llegó a la voladura de Río Tercero, en fin, no hace falta decir más, ¿no? O sea, quizás sean psicópatas truchos, por decirlo de alguna manera, quiero decir. Bien. Gobernador Miranda, el caso de la niña desnutrida. Bien. ¿Qué está haciendo? ¿Qué gesto está haciendo? Sí. No se está rascando en realidad, aunque ese es un gesto muy interesante. Digo esto porque vi un gesto que alguien de ustedes hizo. Exactamente. Las rascadas del cuello, así como las del cuero cabelludo, también están en relación con
la conciencia que la persona toma en el momento en que está expresando algo de que eso no está completamente ajustado a la verdad. Cuando una persona miente, una de las posibles reacciones fisiológicas es el aumento de la temperatura corporal. La vergüenza produce aumento de temperatura corporal, el ponerse colorado. Bien, eso tiene que ver con que el cuerpo se calienta, hay un aumento de la temperatura corporal, en otras palabras, el bochorno, es un bochorno. Cuando tenemos una camisa con corbata o estamos usando una polera, ese aumento súbito de temperatura corporal va a producir evaporación de transpiración, que hace presión y la persona de esa manera la deja salir. Deja salir el vapor que se creó súbitamente de su transpiración por ese aumento de temperatura corporal. ¿Cuándo las personas se sienten así abochornadas? Generalmente cuando son agarradas infraganti. Bueno, esa es una frase de la cultura popular que, ojo, la transpiración también puede producirse por otros motivos. El problema que existe en la utilización de la comunicación no verbal, de los indicios no verbales, y digo indicios porque el paradigma que rige a la comunicación no verbal, como el que rige a la medicina o a la historia del arte, es indicial, o sea, a través de señales sutiles que una persona en su habilidad interpretativa pone en conjunción y llega a una conclusión, un diagnóstico, que puede ser correcto o puede ser falso, precisamente tiene componentes de arte, aparte de tener componentes de ciencia. Uno puede conocer todos los elementos indicativos de una determinada emoción. Ahora, ¿cómo se interpreta eso? Por ejemplo, los investigadores norteamericanos blancos, cuando interrogaban sospechosos negros, tomaban el hecho de que el sospechoso no mirara a los ojos del interrogador nunca como una señal de mentira, lo cual podría ser más correcto en los sujetos blancos, aunque también es común que una persona mantenga mayor nivel de contacto visual porque está monitoreando si está siendo creído o no. En el caso de los individuos afroamericanos era una señal de respeto. En la comunidad afroamericana, mirar a los ojos directamente de una persona de mayor autoridad es faltarle al respeto. Por lo tanto, no tenía nada que ver, la interpretación era equivocada. De la misma manera que podemos equivocarnos acerca de la interpretación de las motivaciones por las cuales la persona siente una determinada emoción. Hay básicamente el temor a ser descubierto, una de las emociones características de la autodelación. Hay otras también, la culpa por mentir, la culpa y la vergüenza por mentir, son emociones delatoras. Pero de nuevo, la persona puede sentir temor por no ser creída o puede sentir culpa o vergüenza por estar siendo involucrada en algo de lo que no tiene nada que ver. A alguien lo involucran con una violación y la persona no tiene nada que ver con eso y le parece aberrante y siente culpa y vergüenza ante los ojos de los demás y de su familia y de la sociedad por haber sido involucrado en esa situación. Pero hay un detalle interesante que es lo más propicio para darse cuenta, para tomar como indicio de que alguien miente o dice la verdad, que es el placer por el engaño, y que está más relacionado con el trastorno narcisista de la personalidad, que incluye la mentira patológica, la mentira descarada, la mentira efectuada con el fin de obtener un beneficio sobre los demás, a conciencia de que se está mintiendo, que son los casos más habituales. Por cierto, los psicópatas, no sé en qué porcentaje se dan, pero el 1% de la población. Están entre nosotros socialmente integrados. Sí. La mayoría de los psicópatas que están afuera y en la cárcel hay sociópatas. Sí, pero son pocos, no representan. En cambio, el trastorno narcisista de la personalidad se da en un porcentaje muchísimo mayor y en diferentes grados. Yo diría que la enorme mayoría de todos nosotros tiene aspectos narcisistas que lo pueden llevar
a mentir en algunas ocasiones y de tener éxito, ser consecuente con eso. De hecho, es evidente que en ciertas profesiones, en ciertas actividades sociales, como en la política, son muy abundantes. Porque precisamente una actividad donde la mentira tiene valor, o sea, te ayuda a ascender dentro de la profesión, la capacidad de mentir y que los demás no se den cuenta, te ayuda a crecer, va a actuar como un imán para que las personas con esas características sociopáticas o narcisistas encuentren un ámbito propicio de desarrollo y hasta de admiración social. Acabamos de ver casos muy concretos, ¿no? En todos los ejemplos que le acabamos de mostrar. Terminamos votando a gente que después realiza los actos más sociopáticos que uno puede imaginarse. ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo es posible que no distingamos, que no seamos capaces de distinguir, por lo menos entre aquellos que son simplemente narcisistas o levemente corruptos o medianamente corruptos y aquellos que pueden ser capaces de hacer volar un pueblo entero de la propia nación? Bien, y para cerrar, un ejemplo por afuera de nuestro país de lo que hay que cuidarse mucho. ¿Qué observan acá? Reverencia por parte de la mujer, que le está dando la mano a una persona que tiene una expresión facial particular y que incluso le está tomando la mano de una manera muy particular también. Fíjense que solo le toma los dedos a partir de los nudillos, lo cual facilita el estrujarle la mano al otro. La expresión facial, ¿qué les sugiere? Miren, pruébenla. Es una vez y nunca más. Los labios volcados hacia adentro. ¿Qué les sugiere? Falsedad. Falsedad, pero ¿qué les sugiere? ¿Qué va a hacer? Ira, impulsos agresivos, ira. Ahora, proyecten los ojos hacia afuera y sonrían al mismo tiempo. Es lo que está haciendo este señor. Esta expresión es llamada por Ekman sonrisa sádica. ¿Por qué sádica? Porque solo aquellas personas cuya emoción secundaria de haber sentido ira es la alegría, son capaces de actuar consecuentemente en forma violenta frente a los demás. Las personas cuya emoción secundaria de haber sentido ira es la vergüenza o la tristeza, por ejemplo, no pueden actuar violentamente sobre los demás, aunque sientan ira. Todos sentimos ira y es natural sentir ira, es una de las emociones básicas con las que nos ha dotado la evolución. De ahí a realizar finalmente actos que signifiquen el daño de otros, implica la necesidad de que la persona disfrute de eso, no se lo cuestione. Es por eso que Ekman llama a este tipo de sonrisas sádicas. De modo que, si observan esta sonrisa, incluso a la distancia, si van caminando por la calle y ven a una persona que viene hacia ustedes y tiene esta sonrisa, crucen de vereda. Vamos a las preguntas. Es muy interesante. ¿No lo han reconocido? ¿Quién es? El expresidente de Alemania y del FMI. Nuestro ex amigo Ernst Keller. Digamos, alguien a quien definitivamente no le importa tomar medidas que pueden hundir en la pobreza a millones de personas. Su compañera en aquel momento, doña Anne Kruger, tiene exactamente el mismo tipo de gestualidad. Gente que disfruta de la ira, gente que es capaz de tomar decisiones que causan mucho daño a los demás. ¿Y la pobre señora que sería una funcionaria? ¿Cómo? ¿Una funcionaria de algún gobierno? ¿La pobre señora que recibe la esposa? No, bueno, si ustedes se fijan, es muy interesante analizarlo.
Si ustedes se fijan, en realidad esa señora, que es una parlamentaria alemana, está haciendo un gesto de sumisión. Está haciendo un gesto de sumisión que es bastante exagerado, por lo tanto, podemos considerarlo dentro del orden del servilismo. Los gestos de sumisión pueden interpretarse en dos sentidos. En el sentido de la servicialidad, me pongo por debajo para rendirte un servicio, lo cual no implica un rebaje de mi propia persona, ni una competencia por el poder con vos, o los gestos de servilismo que representan la sumisión exagerada, que sí implican el deseo de competir por el poder con vos. Pues ya tenemos una pregunta, Mariano. Bueno, primero la verdad que me pareció excelente que se compartiste con nosotros. Muchas gracias. La verdad que agradezco a Vanessa la llamada. Teniendo en cuenta y siguiendo la línea de la política, con el conocimiento y información que vos tenés, ¿qué grado de dificultad te llevó el domingo a emitir un voto? Es difícil, como les decía, es difícil porque lo que abunda no es deseable que abunde, pero es lo que hay. Yo me fijo mucho en el tipo de sonrisa, porque por un lado está esta sonrisa sádica, pero hay otra que no incluye en esta presentación el ejemplo, pero también pensaba que les iba a actuar algunas cosas, y también para que no fuera muy larga la presentación. Hay otro tipo de sonrisa. De hecho, mi tesis doctoral fue sobre las sonrisas. ¿Sí? Mi tesis doctoral se llama la comunicación, es un estudio sobre la comunicación no verbal de los argentinos, la comunicación no verbal de la argentinidad, en base al estudio de las sonrisas unilaterales. Dijimos que en las sonrisas de alegría genuina hay simetría. Ambas comisuras suben en forma simétrica, no se eleva uno más que la otra. Ambas se elevan a la misma altura. Hay otras condiciones también, que son la actividad de los músculos orbiculares de los ojos que producen las patas de gallo y que deben producirse en tándem con la elevación simétrica de las comisuras. Hay más detalles también del movimiento muscular, pero esos son los principales. Ahora, cuando por ejemplo hay ausencia de patas de gallo, ya estamos en presencia de sonrisas que no son de alegría genuina, que son sonrisas de otro tipo, que pueden expresar una gran variedad de emociones y de rasgos de la personalidad. Pero, ¿por qué estudié las sonrisas unilaterales en relación a la argentinidad? O mejor dicho, eso fue el resultado de mi estudio, fue el resultado de la tesis. Yo le mostré 68 expresiones diferentes a 100 personas distintas y que me indicaran dentro de esas 68 expresiones diferentes, la mayoría sonrisas, pero no había solo sonrisas, sino expresiones neutras y de otras emociones, para no crear que el propio instrumento de investigación sea un modo de autoaprendizaje del participante. Eso se llama ecología de la muestra, que vos estás usando como unidad de estudio. Pero bien, había muchas expresiones diferentes. Le dije, señalame aquellas, le preguntaba a mis sujetos de investigación, señálame aquellas que te parezcan más representativas de la argentinidad. Y el 55% señaló como la principal, es una pena que no la pensé en traerla y no la agregué, una foto del doctor Labaña bajando las escaleras del Fondo Monetario Internacional después de haber negociado una quita importante, después de haber ganado la negociación, haciendo la sonrisa. Ya tienen que saber de cuál sonrisa se trata. La sonrisa de Langa, la sonrisa de Canchero. Claro, haciendo esa sonrisa. Esa sonrisa fue la que fue señalada por el mayor porcentaje de personas
respecto a su representatividad de la argentinidad, de los rasgos caracterológicos de la argentinidad. Y todas las cosas que fueron dichas en la interpretación de esta sonrisa y de otros tipos de sonrisas unilaterales, no es la única. Hay sonrisas unilaterales de labios separados, los labios pueden estar en contacto, pueden o no incluir presión en la comisura, lo cual implica desprecio, pueden incluir la fusión con gestos de asco, o sea, la arruga en el puente de la nariz, puede incluir gestos que representan diferentes estados cognitivos, como la elevación de una ceja, lo cual representa sospecha. Pueden darse mezclados de muchas maneras y fusionadas de muchas maneras estas sonrisas, pero definitivamente fueron las sonrisas unilaterales las que fueron señaladas por el 55% por más, digamos, hay que hacer otro tipo de mezcla, pero por la mayoría, digámoslo, para ponerlo en términos coloquiales, de los participantes del experimento, como sonrisa de argentinidad. Lo interesante es que al preguntarles, ¿qué te transmiten estas sonrisas? Y todas las características que los participantes del experimento ofrecían como caracterizaciones expresivas de esa sonrisa, o sea, qué era lo que esas sonrisas manifestaban, tiene que ver punto por punto con lo que el manual diagnóstico psiquiátrico norteamericano, ¿cómo? Exactamente, el DMS. Sí, DSM-4. Bueno, es el manual de diagnóstico. Este manual de diagnóstico que se usó en Estados Unidos, las características eran todas las del trastorno narcisista de la personalidad. O sea que podemos decir que la personalidad modal argentina, como hipótesis, hay que hacer muchas más investigaciones, pero esto se conecta con el arquetipo del argentino soberbio. Entonces, la soberbia, la arrogancia, el narcisismo tienen como una de sus características fundamentales la habitualidad de la mentira. Ojo, hay sonrisas unilaterales que tienen que ver con el desprecio y que son utilizadas no en un sentido narcisista, sino en el sentido de despreciar aquello que es verdaderamente despreciable. O sea, cuando uno siente desprecio por un acto corrupto o un acto inhumano, una agresión o lo que fuera, es correcto que uno produzca una sonrisa unilateral. Pero si esa sonrisa unilateral es producida en otro tipo de contextos, ahí ya cambia el sentido del desprecio. Despreciar lo que es verdaderamente despreciable es una cuestión que es algo que uno podría considerar hasta valioso. Despreciar a otros por su color de piel, por sus ideas religiosas, por su género, por lo que fuera, ya es otra cuestión. O despreciar a los demás porque soy más vivo y los puedo engañar, viveza criolla. La viveza criolla incluye el pensamiento de que porque soy más vivo que los demás se merecen que yo los engañe. Ahí ya cambia el sentido. Por lo tanto, estén atentos a esta sonrisa y estén atentos también a un patrón de sonrisas unilaterales en las personas con las que ustedes interactúan. Y si por desgracia, como me ocurrió a mí en un determinado momento, descubro que también, como ser humano y argentino, produzco sonrisas unilaterales, hagan el ejercicio de tomar conciencia de ellas, de las situaciones en las que aparece, y eso va a ayudar a eliminarlas. Eso va a ayudar por lo menos a que reflexionemos por qué aparecen, por qué yo me sentí mejor que esa otra persona en ese momento, por qué me creí superior. O sea, nos permite un método de autorreflexión para reemplazar, por ejemplo, ese tipo de sonrisas con sonrisas de humildad, de gozosa modestia, por decirlo así, con sonrisas de alegría genuina, con sonrisas afiliativas, que van a producir un mayor nivel de empatía que se va a traducir luego en mejores relaciones sociales. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos. Recuerden salir con un solo gesto, cómo nos tenemos que reír, y llegando a casa con el tema de las muestras, ¿no, Mariano? Preguntándole, ¿cómo te fue en matemática? Gracias. CXO Community.